Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor. Leemos las Santas Escrituras, Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 1 al 14. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Vamos a orar, hermanos. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Coloco en tus manos, Señor, hoy este estudio. Te pido que por favor tu Espíritu Santo sea hablando a mi corazón y yo pueda hablarles a mis hermanos guiado por el Espíritu Santo. Oro para que esta palabra sea de gran bendición para todos los santos que están aquí y para todos los santos que están en sus hogares. Que el Espíritu Santo me guíe para poder enseñar con sabiduría tu santa palabra. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. ¿Y la iglesia dice algo? Que así sea, que Dios hoy me use para poder enseñar su palabra. Bueno, hemos estado
tocando la vida del Señor Jesús. Hemos aprendido tanto a través de todo este tiempo. Durante estas últimas enseñanzas he estado hablando de la última semana en la vida de Cristo Jesús. Ustedes recordarán que después de que Jesús entra en Jerusalén, su entrada triunfal, hemos enseñado varias cosas que pasaron, preguntas que le hicieron al Señor y cómo Él las respondió sabiamente. Otra de las cosas que Jesús habló durante esa semana, esos últimos 5 días prácticamente, fue acerca de los tiempos finales, de lo que va a acontecer en cualquier momento. La pregunta que le hicieron los discípulos al Señor Jesús tenía relación con el templo. Hay que recordar que los apóstoles, la gran mayoría de ellos eran galileos, así que ellos no conocían o no veían el templo muy seguido. Galilea pues queda al norte de Israel, el templo está al sur, en Judea. Así que cuando ellos llegan con Jesús al templo, recuerde que hubo la entrada triunfal, entonces ellos quedan muy admirados con el templo, quedan asombrados, porque la verdad los historiadores dicen que el templo era espectacular, que el templo era una obra arquitectónica extraordinaria. Este templo lo había levantado el rey Herodes y según Josefo, uno de los historiadores de la época, dice que el que veía ese templo quedaba deslumbrado de la maravilla de la construcción tan espectacular que era el templo judío. Así que los discípulos del Señor pues quedaron maravillados porque, repito, ellos no veían el templo todos los días porque ellos eran galileos, estaban al norte del país. Cuando llegaron a Jerusalén pues quedaron maravillados y entonces le dijeron al Señor: Señor, mira qué maravilla, qué construcción tan espectacular, este templo es maravilloso, es hermoso. Pero Jesús profetiza algo espantoso. Él dice: de cierto os digo que no quedará ¿qué? Piedra sobre piedra que no sea derribada. Así que esa palabra les quedó en la mente. Y luego la palabra me dice que Jesús salió de ahí, del templo, se dirigió al monte de los olivos y estando en el templo con sus discípulos, ellos le hicieron al Señor 3 preguntas. Señor, dinos cuándo sucederán estas cosas. Es decir, ¿cuándo va a ser destruido el templo? Porque tú estás hablando de que el templo va a ser demolido y queremos saber cuándo va a pasar eso. La segunda pregunta es: ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera pregunta es: ¿qué señal habrá del fin del siglo, del fin de esta era? Esas 3 preguntas que le hicieron al Señor Jesús los discípulos, el Señor las contesta. Unas en Mateo están claramente identificadas, otras complementan en Lucas y en el Marcos. Así que vamos a tener que viajar por los evangelios para poder entender qué es exactamente lo que Cristo respondió a esas 3 preguntas. Así que el tema que me va a ocupar durante este tiempo, estos domingos, es el tema de la tribulación. Vamos a entrar en ese tema y vamos a profundizar. Así titulé mi estudio: la tribulación. Empecemos este estudio, hermanos, con la ayuda del Señor. Primer punto en Números Romanos. Voy a resolver las 3 preguntas. La primera: ¿cuándo serán estas cosas? Es lo primero que le preguntaron los discípulos. Es decir, ¿cuándo va a ser destruido este templo? Porque el Señor dijo que no va a quedar piedra sobre piedra. Dinos cuándo va a suceder estas cosas. Mateo capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos,
¿cuándo serán estas cosas? Leamos hasta ahí nomás. La primera pregunta que le hacen es: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué puedo yo aprender de esta pregunta? Primero, la primera pregunta tiene que ver con la destrucción del templo, que eso fue exactamente lo que el Señor dijo en Mateo 24:1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Así que ellos querían saber cuándo iba a ser destruido el templo, porque el Señor les está advirtiendo que el templo va a ser demolido. Segundo, los discípulos admiraban la suntuosidad del templo, pero Jesucristo veía el pecado en su interior. Eso es algo que nos pasa mucho a los cristianos, ¿no? Vemos solo la envoltura, pero no vemos lo que hay dentro. Pues con Jesús pasa al contrario. Jesús no se fija tanto en la envoltura, sino en lo que hay dentro del corazón. Vuelvo a repetir, los discípulos estaban admirados. Qué edificio tan espectacular, qué construcción tan maravillosa. Pero Jesús no veía la construcción, Jesús veía lo que sucedía dentro del templo. ¿Qué había dentro del templo? Pecado, robo. Recuerda que el Señor les dijo: ustedes han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Había de todo, pecado por todas partes. Así que muchas veces, repito, nosotros como cristianos cometemos el mismo pecado o el mismo error que cometieron los discípulos. Eso le sucede mucho a los que están con ganas de casarse. Miran mucho la envoltura, pero no miran el corazón. Y cuando se casan, pues la envoltura pasa muy rápido, ¿no? Es como el papel de regalo, ¿no? Uno le dan un regalo y uno mira el regalo y cuánto tiempo se pasaron doblándolo, y el moñito y los pliegues y la cinta, que no se vea todo, para saber que en un momento la vuelven pedazos. Y yo la verdad nunca miro ni cómo lo envolvieron. Es la verdad. Y muchas veces nos pasa eso, ¿no? Eso le pasa más que todo a los jóvenes, ¿no? Se fijan mucho en la envoltura. Entonces tiene que la niña que ser no sé cómo, etcétera. Se la idealizan como una preciosa Barbie, ¿no? Y entonces terminan quedándose solteros porque nunca encontraron esa muñeca. Entonces, hermano, mire más lo que hay que en el corazón. Lo mismo a las mujeres, ¿no? Deje mirar tanto la envoltura, hermano, porque mire cómo terminan las envolturas. Mire lo que pasó aquí. 30 añitos pasaron y vea la situación. Así de lamentable es la vida. Entonces, usted hubieran conocido este muñeco hace 30 años. Era una hermosura, pero mire ahorita, un desastre. Entonces, ¿para qué se fija tanto en la envoltura si al fin y al cabo eso es pasajero? Mire lo que hay dentro, que eso perdura para siempre. Amén. Claro que si lo que hermoso que hay dentro tiene una linda envoltura, pues salió premiado, ¿no? Gloria a Dios. Bueno, entonces, segundo, los discípulos, repita el pensamiento, el punto, perdón, admiraban la suntuosidad del templo, pero Jesucristo, ¿qué miraba? Lo que había dentro. Por eso Jesús dijo en Mateo 24:2, respondiendo, Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea ¿qué? Derribada. Así que, hermano, repito, no se preocupe tanto por la envoltura. Lo que importa es lo que hay dentro. Eso es lo que realmente tiene valor. Tercero, ¿qué más puedo yo aprender de este pasaje? El Señor unió el asedio del año 70 después de Cristo con el que tendrá lugar al final de los tiempos. Cuando Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, era una profecía temprana, pero a la vez tardía. En la Biblia generalmente se encuentran ese tipo de profecías. Jesús anuncia
o la Biblia mejor anuncia algo que va a suceder muy pronto, pero a la vez se va más allá de algo que va a suceder en el futuro. Así sucedió. Jesús recuerda que ya lo había advertido antes, ¿no? El Señor lloró por Jerusalén porque Él sabía lo que venía sobre esta ciudad. El cumplimiento temprano de esta profecía vino más o menos unos 37 años después de la muerte de Jesús. Se calcula, ¿no?, que Jesús murió al año más o menos 33 años, calculan que tenía él cuando murió. Pero la destrucción del templo, la primera, vino en el año 70, es decir, 37 años después de la muerte de Cristo, muerte y resurrección. En el año 70, yo ya he hablado varias veces de esto aquí, el Imperio Romano estaba furioso con los judíos, en especial con los que vivían en Jerusalén, porque se resistían a pagar impuestos, se resistían a someterse al Imperio Romano, no le querían tampoco rendir adoración al César. Los Césares, Nerón, Vespasiano, Calígula, Tito, todos estos exigían ser adorados como dioses. Muchos judíos se resistían a esto, y debido a todo esto, al hecho de que no querían pagar impuestos, o por lo menos se oponían fuertemente a esto, hizo que los emperadores los odiaran y querían exterminar a este pueblo. En el año 70, los judíos se negaban rotundamente a pagar impuestos y se encerraron en Jerusalén. Ellos pensaban que en Jerusalén estaban totalmente protegidos, pues era una ciudad amurallada, tenía 2 enormes murallas, yo he hablado de esto, y tenía también unas grandes torres de vigilancia, tenía mucha protección. Ellos pensaban que esto era suficiente para detener al enemigo, pero no fue así. La forma de derrotar a los enemigos en esa época, la mejor forma era sitiar la ciudad. Sitiar la ciudad era encerrarla, era colocar ejército alrededor de ella hasta que se morían literalmente de hambre. No dejaban entrar alimento. Así que en esa época, Vespasiano, que estaba estrenándose como emperador, él iba a ir a tomar la ciudad, pero debido a que fue llamado para ocupar el cargo de emperador, él envía a su hijo, al general Tito. El general Tito, más adelante sería también emperador, a la muerte de su padre, entra a Jerusalén, no entra, la sitia mejor. Cuenta la historia que taló todos los árboles que había alrededor de Jerusalén y arrasó con todo. Con toda esta madera hizo todo el armamento de guerra para entrar en la ciudad. Rampas de ingreso, armas, todo se hacía de madera. Así que ese asedio llevó al pueblo judío a una hambruna increíble. Yo les contaba hace unos meses, cuando hablé de esto, que el emperador se jugó una astucia muy grande al dejar entrar a los judíos a celebrar la Pascua. Los dejó entrar, pero luego no los dejó salir. Así que la ciudad estaba abarrotada de gente, pero no había comida suficiente para todos, y así fue que en el año 70 terminó en pocos meses con esta ciudad y la arrasaron. Cuenta la historia que destruyeron los muros, destruyeron las fortalezas, destruyeron la fortaleza Antonio, la fortaleza de Herodes, la fortaleza del templo, acabaron con todo. Cuenta la historia que cuando entraron a Jerusalén, la gran mayoría de las personas estaba muerta de hambre, muerta literalmente, muertos en la calle. Y también cuenta la historia que era tal la hambruna que una mujer en su hambre terminó comiéndose a su propio hijo. Eso está en los libros de historia, usted lo puede leer. Terminó matando a su hijo, cocinándolo y comiéndoselo,
por el hambre. Así era la hambruna de aquella época. Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Y eso algunos creen que no se cumplió. Pues ¿cómo le parece que sí se cumplió? Cuando Tito entra en la ciudad, toma el poder y logra vencer las murallas e ingresa en la ciudad, la última fortaleza que le quedaba era la del templo, cosa que también la derrotaron y entraron. Tito le había dado la orden, como era el general, al ejército de que el templo no lo fueran a destruir, que lo dejaran intacto. Pero la furia de estos hombres de tantos meses de sitio y de trabajo los llevó a prenderle fuego al templo. Hay que recordar que en el templo judío había muchas cosas de oro. El lugar santísimo era una habitación cúbica completamente cubierta de oro. Hay que recordar que los muebles que habían en el templo, todos eran de oro. Las lámparas, los utensilios, todo lo que se hacía dentro del templo era de oro. Así que cuando le prendieron fuego a Jerusalén, el fuego fue tan grande porque aparte de oro, también había mucha madera. Recuerde que todo esto se construía con maderas finas, cedros, y todo esto ardió a tal grado que el oro se derritió, se volvió líquido. Ustedes han visto que los metales cuando se funden se vuelven líquidos. Pues el oro empezó a filtrarse por las rocas, por las piedras, hasta los cimientos bajó oro. Cuando el fuego pasó, los soldados romanos, por la ambición de tomar el oro, empezaron a quitar piedra a piedra, una por una, para sacar y extraer el oro. Así que la historia cuenta de que este terreno donde estaba el oro terminó siendo arado en aquella época. Así literalmente quedó, a tal grado que podían pasar arados por encima de ella. Todo lo hicieron los soldados con el ánimo de extraer hasta la última chispita de oro. Lo que Dios habla se cumple. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, y así sucedió. Tal como se lo estoy contando, lo puede leer en los libros de historia. Literalmente las piedras fueron quitadas hasta sus cimientos para extraer el oro. Jesucristo lo dijo y la palabra se cumplió. Ahora, esta palabra, repito, tiene doble cumplimiento. Hay un cumplimiento cercano, pero también hay un cumplimiento lejano. El cumplimiento lejano será en la gran tribulación. La palabra dice que las naciones del mundo rodearán a Jerusalén, la sitiarán y harán muchas cosas. Cristo habló de esto, pero no puedes leer esto solo pensando en el año 70. Tienes que pensar en los tiempos finales, cuando esta profecía volverá a cumplirse tal como está escrito por el Señor Jesús. Así que Jesús habló de esto también en Lucas capítulo 21, versículos 20 al 24. Jesús dijo: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Repito, esto se cumplió en el año 70, pero esto se volverá a cumplir en el futuro. La palabra lo dice. Si ustedes leen en sus casas el libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39, Ezequiel habla de una invasión de todas las naciones a Jerusalén. Ahora, si ustedes leen el libro de Daniel, la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, Daniel también habla de esto. Jesús también habló de esto. Cuando vean, dice el Señor, a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en medio de ella, váyase. Los que estén en los campos, no entren en ella.
porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que están encintas, embarazadas, de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Así que esta profecía se cumplió al pie de la letra en el año 70. Pero repito, este no es el único cumplimiento. Volverá a suceder esto en el futuro, en la gran tribulación. La palabra dice, ya veremos más adelante, que durante la gran tribulación, que no es otra cosa más que el cumplimiento de la semana 70 de la profecía de Daniel, capítulo 9, dice la palabra que cuando empiece esa semana 70, que va a comenzar en cualquier momento, ya le voy a hablar de esto, el anticristo hará una alianza con el pueblo judío. Le dará permiso de construir el templo, cosa que el templo ya está listo para ser armado, si ustedes no lo sabían. El templo judío lo tienen desarmado por la sencilla razón de que donde estaba el templo, ahorita hay una mezquita musulmana, que es la mezquita de la Roca. Allá no pueden los judíos construir el templo porque estallaría una guerra entre los árabes, los musulmanes y los judíos. Pero cuando el anticristo se establezca aquí en la tierra, entonces él le dará permiso al pueblo judío de hacer el templo. Eso sucederá durante la primera mitad de la semana 70. Es decir, durante 3 años y medio ellos construirán su templo y empezarán a tener sus servicios de adoración, sacrificios y todo lo que se hacía en el templo, los sacrificios de animales. Pero la palabra dice que cuando llegue la mitad de la semana, a los 3 años y medio, el anticristo romperá esa alianza que hizo con el pueblo judío. No permitirá que el pueblo siga sacrificando o dando ofrenda a Dios, sino que el anticristo exigirá que se le adore a él como Dios. Ahí es donde va a empezar esta calamidad, porque el pueblo judío no va a querer aceptar y no va a querer adorar al anticristo como Dios, y esto va a hacer que el anticristo se venga contra ellos. Ahí es cuando va a suceder todo lo que está escrito aquí. El Señor le dice al pueblo judío que serán días de gran calamidad, que los que estén en los campos ni se le ocurra entrar a Jerusalén porque será tiempos terribles, que los que estén en Jerusalén traten de escapar mientras puedan. Todo esto, vuelvo y repito, pasó en el año 70, pero volverá a suceder al final de los tiempos, en el periodo de la gran tribulación, que es un periodo de 7 años que corresponde a la profecía de Daniel 9:27, de la última semana de estas 70 que están profetizadas para el pueblo judío. Voy a hablar ahora de la segunda pregunta. Ya nos quedó un poquito más claro la pregunta, ¿cuándo sucederán estas cosas? Ya sabemos, sucedió en el año 70, pero volverá a suceder en el futuro. La segunda pregunta que le hicieron a Jesús fue, ¿qué señal habrá de tu venida? Es decir, ustedes saben que los judíos en la misma época de Jesús han estado aguardando la venida del Mesías. Vino Jesús, pero no lo recibieron. Hoy lo siguen esperando. Todavía creen que el Mesías va a llegar en cualquier momento. No aceptan a Jesús, pero lo siguen aguardando. En tiempos de Jesús, ellos lo esperaban, solamente que no lo quisieron aceptar porque no les gustó ese Mesías. Ellos querían un Mesías libertador, un Alejandro Magno, un Simón Bolívar. Esto era lo que ellos querían, un guerrero que viniera a libertarlos, que peleara sus batallas y los liberara del yugo romano. Pero resulta que en vez de venir un Napoleón Bonaparte, un Alejandro Magno, un Simón Bolívar, vino un hombre humilde,
un hombre que no tomaba armas en la mano, un hombre que vino a hablarles de amor, de perdón. Pues entonces por eso no les gustó, porque ellos querían ser liberados del yugo romano. Y Jesús vino hablando del perdón, de poner la otra mejilla, de cargar la otra milla, de todo lo contrario a lo que ellos querían. Y por esa razón fue rechazado. Entonces ellos le preguntan a Jesús: ¿qué señal habrá de tu venida? Es decir, sabemos que tú eres el Mesías, sabemos que tú vas a morir porque ya no lo has dicho, pero ¿qué señal habrá de cuando vas a volver? ¿Cómo podemos saber que tú estás cerca? Entonces Jesús les contesta la pregunta en Mateo 24:3. Bueno, primero hagamos la pregunta. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Ya lo enseñamos. La segunda pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida? No leamos la otra, hasta ahí nomás. Primero, la segunda pregunta tiene que ver con los 3 años y medio de tribulación. Mateo 24, versículo 4 al 6. Respondió Jesús, ¿y qué les dijo? Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Para poder entender esta segunda pregunta, hay que dividir la última semana de la profecía de Daniel en 2. Es muy difícil tocar estos temas cuando muchos hermanos no tienen idea de qué estoy hablando yo, de la profecía de las 70 semanas. Es por eso tan importante que ustedes entren a un instituto bíblico a estudiar. Pero voy a tratar de decirle algo de esto. El profeta Daniel escribió una profecía unos 550 años antes de Cristo. Es una profecía que Dios le dio, donde narra toda la historia del pueblo judío desde esa época hasta el final de los siglos. La profecía que Dios le dio al profeta Daniel habla de 70 semanas. Cada semana implica 7 años. Así que Dios lo que le está diciendo al profeta Daniel es que sobre Israel va a venir un tiempo de 490 años. Si lo traducimos a nuestro idioma para poderlo comprender. Lo que Dios le está diciendo al profeta es que para que el pueblo judío pueda ser perdonado, el pueblo judío tiene que pasar por ese periodo de 490 años, 7 semanas de años, es decir, 7 por 7, 490 años. Las 69 semanas ya se cumplieron. Yo no voy a explicar eso, sino los mando más confusos para la casa que nunca. Si alguien me regala un dulcecito, le agradezco. Las 69 semanas ya se cumplieron con la muerte de Jesús y con la destrucción del templo. Pero hay una semana, es decir, 7 años, que aún no se han cumplido. Repito, las 69 semanas de la profecía de Daniel 9 ya se cumplieron. ¿Cuándo se cumplieron? Cuando Cristo murió en la cruz y cuando el templo fue destruido en el año 70. Pero hay una profecía o una parte de esa profecía que aún no se ha cumplido, y es lo que llamamos la última semana, que son 7 años. Esa última semana está por cumplirse en cualquier momento. Esta semana es la que usted tiene escrito en el libro del Apocalipsis. ¿Quién ha leído el libro del Apocalipsis? Cuando usted lee el libro del Apocalipsis, del capítulo 4, póngame atención y no se distraiga por mi garganta. Cuando usted lee el capítulo 4 de Apocalipsis
al 19, usted está leyendo la última semana de la profecía de Daniel. Eso es lo que usted está leyendo. Esa profecía anuncia la venida del anticristo, porque el anticristo va a nacer del imperio romano restaurado. Ese mismo imperio que destruyó a Jerusalén, ese mismo imperio levantará un hombre que va a ser el anticristo. Ese anticristo va a venir y durante 3 años y medio aparentará una paz que no existe, pero a partir de la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio en adelante, el mundo pasará por una gran tribulación que no se la deseo a nadie. Los que han visto películas del holocausto nazi de Adolfo Hitler, de los campos de concentración en Auschwitz y en todas estas ciudades donde murieron millones de personas, eso es un paseo comparado con lo que va a suceder en la gran tribulación. ¿Alguien dirá cómo va a ser un paseo? Sí, porque sucedió cosas espantosas, pero si lo comparamos con lo que va a pasar en la gran tribulación, no tiene comparación. Así que las personas que van a quedarse a esperar esa horrible época, pues lo van a lamentar profundamente, porque el dolor que va a pasar esta humanidad va a ser espantoso. Así que yo quiero que entiendan que esto que les estoy contando es sumamente importante, que la iglesia lo entienda, porque esto puede empezar hoy mismo. Hay algo que está deteniendo que esto se cumpla y es la iglesia. Pero tan pronto la iglesia sea llevada al cielo, tan pronto la iglesia sea arrebatada, comenzarán 7 años que están profetizados, que son los 7 años de la gran tribulación o la última semana de la profecía de Daniel. Ojalá me entendieran todos, pero el problema es que usted no me puede entender todo esto porque usted no sabe Biblia. Y la única forma de entender profecía es estudiar la Biblia. Así que yo los invito de verdad a que se animen, hermano, y entren al instituto bíblico y yo les pueda enseñar esto y muchas cosas más. Así que escuche lo que dice la palabra. La palabra dice que habrá engaño en esa época, que muchos se levantarán diciendo yo soy el Cristo, que muchos vendrán aparentando ser el Mesías sin serlo, que muchos dirán yo soy el Mesías pero no lo son. Si hoy en día ya tenemos algunos diciendo soy el Cristo, ¿cómo será en esa semana de gran tribulación en esos 7 años? Aparecerán por todas partes hombres diciendo yo soy el Mesías. Segundo, los 3 años y medio de tribulación comenzarán cuando la iglesia haya sido arrebatada. No puede suceder antes, hermano. Tan pronto la iglesia se vaya, esta profecía se cumplirá. Esto que yo estoy enseñando se va a cumplir, así algunos no lo crean o algunos digan que esto es mentira. La palabra lo enseña. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Dice el apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos,
los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. La palabra que acabo de leer no es otra cosa más que el reloj profético de Dios. Nunca olvides, lo que acaba de escuchar es el reloj profético de Dios. Durante más de 2000 años, desde que Cristo murió y Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo, ahí se paró la profecía de Daniel 9. Se cumplió la semana 69 y Dios paró. Dios le puso un alto al reloj profético. Pero en cualquier momento Dios volverá a poner en marcha ese reloj profético. ¿Cuándo es que este reloj profético vuelve a funcionar? Cuando la iglesia se haya ido con Cristo. Jesús lo prometió en Juan capítulo 14. Jesús dijo, voy a cambiar las palabras para que entiendan mejor. No se preocupen, dijo Jesús. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Me voy a ir delante de ustedes a prepararles un lugar. Y cuando yo regrese, los voy a llevar a la casa de mi Padre, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Esa promesa se va a cumplir, porque Cristo lo prometió. En Juan capítulo 17, Jesús le dijo a su Padre, Padre, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, para que vean que tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hay que recordar que el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo. Él mismo lo dice. Conozco un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, fue llevado al paraíso, al tercer cielo, donde oyó cosas increíbles. Esto que está contando Pablo, de que Cristo va a venir en cualquier momento y que los que murieron creyendo en Él van a resucitar, y que los que estemos vivos vamos a ser transformados para ser arrebatados y llevados al cielo, se cumplirá. Así la gente se burle de esto, esto se cumplirá, porque Dios no es hombre para que mienta. Tan pronto la iglesia sea llevada, comenzará esa semana terrible que, repito, Daniel la profetizó 550 años mientras estaba en Babilonia como cautivo. Allá fue donde Daniel recibió la profecía de parte de Dios por medio del ángel Gabriel. Así que esta profecía se va a cumplir. Yo sé que a la gente hoy en día le cuesta trabajo creer esto. Estamos en medio de un mundo materialista y esto suena a una historieta, una fábula, pero no es ninguna fábula ni una historieta. Es el cumplimiento de lo que Dios dijo. Y Dios lo cumplirá, así la gente lo quiera aceptar o no, porque Dios no va a mentir. Si toda la profecía anunciada por Daniel, recuerde la fecha, 550 antes de Cristo, se cumplió al pie de la letra, también se cumplirá esa última semana que él anunció. Porque Daniel anunció que durante ese lapso de las 69 semanas, esa ciudad que fue arrasada por el general Tito volvería a ser edificada. Perdón, no por el general Tito, porque eso fue posterior, por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esa profecía dice
que esa ciudad que fue arrasada por el Nabucodonosor en el año 586 tendría que ser edificada, cosa que sucedió al pie de la letra. Usted lo puede leer en su Biblia. Ahí tiene el libro de Nehemías. Nehemías fue la persona encargada por Dios para reconstruir los muros de Jerusalén. Primero Dios mandó a Zorobabel, luego mandó a Esdras para restaurar el sacerdocio y por último mandó a Nehemías. Si usted lo tiene en su Biblia, la profecía se cumplió. Lo que dijo Daniel se cumplió. La plaza de Jerusalén será edificada en tiempos angustiosos, y así se cumplió literalmente. Cuando el rey Artajerjes, el rey de Persia, en el año 445 antes de Cristo, le dio la autorización a Nehemías de regresar de Babilonia a Jerusalén y edificar los muros. Cuando ustedes leen a Nehemías, dice que en una mano ellos tenían la espada y en la otra tenían el palustre con que levantaron los muros. Fueron tiempos angustiosos. Pero la profecía de Daniel 9 dice que cuando las 62 semanas terminen, es decir, cuando terminen los 483 años de la profecía, el Mesías moriría. Y así literalmente murió en una cruz, porque su pueblo mismo lo negó y lo llevó a la muerte, y prefirieron a un homicida, Barrabás, antes que al Cristo. Esa misma profecía dice que ese príncipe del reino que destruiría a Jerusalén, ese mismo príncipe destruiría la ciudad, cosa que sucedió en el año 70. Hermano, le hago una pregunta. Si lo que escribió el profeta Daniel 550 años antes de que Cristo naciera en Belén Efrata se cumplió al pie de la letra, si Cristo murió tal como lo dijo el profeta, si Jerusalén fue destruida tal como lo dijo el profeta, ¿será que no se cumplirá la última semana que anuncia que el Señor se viene para llevar a su iglesia al reino de los cielos y cumplir la última parte de la profecía? Claro que se va a cumplir. Claro que se va a cumplir. Sigamos leyendo. Tercero, Jesucristo guardará a su iglesia de la ira que está por venir. Pero a la iglesia, no a los asistentes a un templo, es a la iglesia, a los que han nacido de nuevo. Primera de Tesalonicenses 1:10. ¿Está bueno el tema o no? Poco complejo, no tanto complejo para los que han leído la Biblia, pero para los que no es un poco difícil, pero pues esto los anima a estudiar un poco más la palabra. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 1:10. Dice que la iglesia está esperando de los cielos ¿a quién? Al Hijo. ¿Quién es ese Hijo? Jesús, el cual resucitó de los muertos. A Jesús, quien nos libra. Repita esa palabra. ¿Qué hace Cristo? Nos libra ¿de qué? De la ira venidera. Alguien dirá, ¿cuál ira? Lea ahorita después del almuerzo el libro de Apocalipsis. Lo lee, son 22 capítulos, lo lee por lento media hora. Léalo. Ahí va a entender qué es lo que va a pasar. Cuarto, Jesucristo vino a salvar a su iglesia y no a condenarla. No los veo muy contentos. A mí eso me alegra mucho. Jesucristo vino a salvar a su iglesia y no a condenarla. Primera de Tesalonicenses 5:9. Mucha atención. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Oiga, la iglesia no está puesta para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quinto, Jesucristo guardará a los creyentes que han creído y recibido el Evangelio. Léalo otra vez a ver si se pone contento. Usted no lo alegra sino cuando Colombia mete goles, ¿no?
Así como dijo el pastor Abraham Jr. hace 8 días, tremendo mensaje. Muchos me escribieron, por poco me persuade el pastor de ser cristiano. Vuelvo a leer, Jesucristo guardará a los creyentes que han recibido y creído el Evangelio. Apocalipsis 3:10. Ojo a lo que voy a leer. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dios te va a guardar. Dios te va a proteger. Sexto, el reloj profético reanudará su marcha cuando la iglesia haya sido arrebatada. Ahorita el reloj de Dios está quieto, no le ha echado cuerda, pero en cualquier momento Dios pondrá en marcha el reloj otra vez. Vuelvo a leer y lo vamos a leer todo. Diga, el reloj profético reanudará su marcha cuando la iglesia haya sido ¿qué? Arrebatada. Mucha atención a lo que voy a leer. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 12. Mucha atención, ni parpadee. Concéntrese en la pantalla. Pero con respecto a la venida, porque Cristo viene, de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, porque nos vamos a reunir con Él en el cielo, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, que no se confundan, que no se dejen engañar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque Cristo, ahí le estoy agregando palabras para que entiendan, porque Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía, es decir, la negación de todo lo que es Dios, y se manifieste el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de la perdición, el cual, el anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios en Jerusalén, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis, dice Pablo, que cuando yo todavía estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis qué es lo que detiene al anticristo. Estoy cambiando palabras para que puedan entender. Ahora la iglesia debe saber qué es lo que le impide al anticristo venir, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, del pecado, de la inmundicia, solo que hay quien al presente lo detiene. Es decir, el anticristo no puede venir porque hay algo que no lo deja, hasta que a su vez eso que detiene al anticristo sea quitado, sea llevado al cielo. Eso que lo estorba, ¿qué es lo que lo estorba? Pues la iglesia de Jesucristo. Y cuando eso que estorba al anticristo, que no lo puede dejar venir, sea quitado, entonces se manifestará el inicuo, Satanás, el hijo del diablo, la bestia, el cuerno pequeño, el dragón, a quien el Señor Jesús matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este es un inicuo cuyo avenida, cuyo advenimiento es por la obra de ¿quién? Es que se me quedó la orquesta y se tiró el sermón el hermano. No se puede quedar, hermano. Ese inicuo viene por obra de ¿quién? De Satanás. Y va a hacer grandes señales y prodigios. Pero todos son prodigios ¿qué? Mentirosos. Va a engañar a la gente con milagros increíbles.
No se me quede. Y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden. La gente va a ser engañada, los inicuos, los pecadores le van a creer a Satanás, al anticristo. ¿Por qué le van a creer? Porque no recibieron el amor de la verdad, no recibieron la palabra para ser salvos. Por eso Dios les va a enviar un poder engañoso. Como no creyeron en Él, que es la verdad, Dios les mandará la mentira para que crean en el inicuo. Como rechazaron al Hijo de Dios, le creerán al anticristo, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hay algo que le impide al anticristo venir. Hay algo que no lo deja. Hay algo que no le permite manifestarse. Pero en cualquier momento, y puede ser ya, ese algo va a ser quitado. En un abrir y cerrar de ojos, ese algo va a ser llevado al cielo. Eso que le impide al anticristo venir será quitado. Y cuando eso que sea quitado desaparezca de este planeta, el inicuo vendrá. Y eso que va a ser quitado y llevado al cielo no es otra cosa más que la iglesia ungida por el Espíritu Santo. Aleluya. Dile a tu hermano: alista la maleta, mijo, si no se va a quedar aquí. Y mire, el Señor me arregló mi garganta ahí para predicar con pasión. Dígame que está entendiendo algo de toda esa vaina. Hermano, es tan difícil para mí hablarle de estos temas cuando ustedes no leen la Biblia. Sé que muchos de ustedes no la leen. Hablo de Daniel, y ese tipo, ¿quién es? No sabe ni dónde queda. Hermano, lea la Biblia. De por Dios, ayúdeme, porque voy a hablarle de mucha profecía estos domingos, y si ustedes no leen la Biblia quedan fritos. Lea al menos Daniel 9, hombre, la profecía de las 70 semanas. Lea Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18, el arrebatamiento. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, ¿qué es lo que impide que el anticristo se manifieste? Juan capítulo 14, versículo 1, el arrebatamiento anunciado por Cristo. Lea la palabra, hermano. Y cuando yo le hablo de esto, usted, ya. Pero ¿qué? ¿De qué está hablando? Está hablando como en ruso, y eso que ya se acabó el mundial. Cuán bueno le haría a muchos de ustedes, de verdad, entrar al instituto bíblico, a profundizar en la palabra, porque todas estas cosas y muchas más se enseñan en el instituto. Amén. Bueno, seguimos. Estos falsos líderes, perdóname, ¿dónde me quedé aquí? Séptimo. El diablo engañará a las multitudes por medio de falsos mesías. Eso está profetizado. Jesús lo dijo. Mateo capítulo 24, versículo 4 y 5. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán, no oigo nada, muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y ojo, a muchos se engañarán. Esto que usted está leyendo acá tiene un doble cumplimiento. Lo mismo que les he enseñado. Tiene un cumplimiento cercano, porque hoy muchos dicen ser el Mesías. Pero su cumplimiento mayor será en la gran tribulación. Todo lo que Cristo anuncia aquí tiene doble cumplimiento. Lo vemos hoy en día. Usted entre a internet y coloque ahí en YouTube Mesías modernos. Colóquelo así, estoy seguro que lo va a encontrar. Y va a ver que va a quedar asombrado cuántas personas hoy dicen yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Y muchos los están siguiendo, convencidos de que son el Mesías. Averigüe, verá que no le estoy mintiendo. Están vivos ahorita y están diciendo yo soy el Mesías. Yo no estoy hablando de ningún pastor, estoy hablando de gente en otros países que dicen yo soy el Mesías y tienen una cantidad de seguidores. Es más, conozco uno que hizo una ciudad donde todos viven
unidos como una gran aldea, digámoslo así. Y este hombre se viste de blanco parece un Cristo. Y la gente lo adora como a Cristo. Entre y verá, averigüe. Pero en la gran tribulación esto será ¿qué? Peor. Más gente se manifestará diciendo yo soy el Cristo. Octavo, el hambre, las guerras, las epidemias, los terremotos se manifestarán en el mundo entero. Hoy tenemos terremotos, hambrunas, pero nunca comparables con las que van a haber en aquella época. Mateo 24, versículos 6 y 7. Oiréis de guerras, dijo Jesús, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Mucha atención, porque es necesario que todo esto acontezca, pero ojo, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Hoy vemos esto, digámoslo, aislado. Pero en esta época de la gran tribulación, ¿cuántos años son? 7. Será en todo el mundo. Creo que el sábado, ¿cuándo es que tembló? El viernes. Yo la verdad no me di cuenta, yo estaba noqueado. Pero esto no es nada comparada con lo que va a pasar en la gran tribulación. El mundo entero se sacudirá. Así de terrible sea. 9. Los terribles sufrimientos que vivirá la humanidad será solo el comienzo de algo mucho peor. Jesús lo dijo, Mateo 24:8, todo esto será principio de dolores. Será apenas como nada comparado con lo que viene. 10. Los creyentes en aquel tiempo serán perseguidos y asesinados. Así que más le vale que se convierta hoy. Porque los creyentes, la gente que se convierta en aquella época, tendrá que pagar con su propia vida. No es como ahora que uno le dice, pasa y reciba a Cristo. No, allá en esa época va a ser por allá metido en las cuevas, escondidos para recibir a Cristo. Y hay de que lo agarren, lo torturan y lo matan por no dejarse marcar con la marca de la bestia. Así que no vaya a ser y no se convierta hoy a Cristo. Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ojo a lo que está diciendo. Habrá tribulación, persecución, van a matar a aquellos que dicen yo quiero seguir a Cristo. Obviamente todo este pasaje está destinado al pueblo judío, pero indirectamente al mundo entero. 11. Los judíos que se proclamen creyentes serán perseguidos y atormentados. Así que todos los judíos en aquella época, muchos de ellos volverán a Cristo, pero no será tan fácil, tendrán que pagar un alto precio. Marcos capítulo 13, versículo 9. Marcos 13:9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán a causa de mí para testimonio a ellos. Así que la persecución va a ser global, no solamente a los judíos, a todo el mundo. 12. Muchos judíos apostatarán de su fe buscando evitar el martirio. Eso lo dijo Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 10, parte A. Jesús dijo, muchos tropezarán entonces. Es decir, que muchos cuando vean que los van a torturar, que les van a cortar pedazos de su cuerpo, van a preferir apostatar, negar su fe. 13. Otros serán entregados a sus perseguidores por sus propios familiares. Así que en aquella época la misma familia lo va a traicionar a usted por ser cristiano. Mateo 24, versículo 10, parte B. Se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. 14. Grandes multitudes serán engañadas por falsos profetas.
Mateo 24, versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Así que no solo habrá gente diciendo yo soy el Cristo, sino que algunos vendrán a decir traigo palabra de Dios, y será mentira. Los falsos profetas están relacionados con Israel. Nunca olvide esto que le estoy enseñando. Mientras que los falsos maestros lo están con la iglesia. Repito, los falsos profetas están relacionados con Israel y los falsos maestros con la iglesia. Eso lo enseña el apóstol Pedro, segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo judío, como habrá entre vosotros la iglesia, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 15. El amor humano desaparecerá del planeta debido a tanta maldad. Eso es lo que Jesús dice aquí. El amor va a terminar, la gente ya no amará a nadie, todo el mundo se odiará. Mateo 24:12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 16. Solo aquellos que tengan verdadera fe serán salvos. Es lo que Jesús enseña en Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. 17 y último, porque ya los cansé con tanta profecía. El establecimiento del reino de Cristo sobre la tierra será predicado en todo el mundo. Cristo viene a establecer su reino, el milenio. Ese milenio, ese reino será predicado en aquella época. Los años de la gran tribulación, la gente que se convierta, la gente que diga, pero mire, yo iba a la iglesia Filadelfia del pastor Abraham y me quedé, ahora voy a predicar, ya me quedé, pero voy a predicar, me voy a convertir. La gente va a decir, Cristo está por venir. En 7 años Cristo vendrá a establecer su reino. Esa será la predicación que hablará en aquellos días. Mateo 24:14. Será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Y termino con este pensamiento. Todo aquel que escuche la buena noticia del reino y acepte en su corazón, esa persona entrará en el reino milenial. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.